Buenos días a todos. Como ya sabéis, teníamos una visita programada para este mes de abril, antes de que pasara todo esto. Y bueno, pues por razones obvias tuvo que anularse. Así que bueno, hemos tenido que recurrir a la vía de la tecnología, pero esto nos ha dado lugar a, en vez de ser un inconveniente, pues al revés, hemos podido sacar provecho y hemos podido contar con un invitado muy especial, que es el director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Roberto Ontañón, al cual tenemos aquí con nosotros para contarnos un poco qué actividades desarrollan en el museo y en qué labores hacen y en qué se trabaja ahora mismo en el MUPAC. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días, Sara. Pues cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hacéis en el MUPAC normalmente? ¿Qué actividades lleváis a cabo? Bueno, quizá convenga, no por llevarte la contraria, pero quizá convenga un poco, para la gente que no lo conozca, definir un poco qué es el MUPAC, ¿no? De forma muy breve. Sí, por supuesto. Y el MUPAC, bueno, básicamente es un museo de titularidad pública y de ámbito autonómico, o sea, es lo que en otras provincias de España es un museo arqueológico provincial. Pues en este caso, como Cantabria solo tiene una provincia, pues es un museo autonómico, es un museo arqueológico regional, en este caso, en vez de ser un museo provincial. Se llama Museo de Prehistoria y Arqueología, a diferencia de otros museos que se llaman solamente museos arqueológicos, porque en Cantabria la prehistoria, sobre todo la prehistoria paleolítica, tiene muchísimo peso, ¿no? Y ya desde el principio, desde el origen de esta institución, que se remonta casi un siglo, el museo se inaugura en el año 1926, tampoco voy a contaros mucho sobre la historia del museo, pero ya entonces se llamó Museo de Prehistoria Provincial, o Museo Prehistórico le llamaban también provincial, ¿no? Con ese énfasis siempre en la prehistoria. ¿Y esto por qué? Porque tiene unas colecciones de paleolítico, sobre todo del paleolítico superior, que son magníficas, ¿eh? Y esto tiene que ver con la realidad del registro arqueológico de la región, ¿no? Cantabria es una región en la cual hay una sucesión, por supuesto, de culturas, digamos, a lo largo de la prehistoria, desde el primer poblamiento, que ahora mismo sabemos que se remonta hace unos 300.000 años, y digamos que todo este desarrollo prehistórico y cultural tiene parangón en otras regiones, o incluso en muchos casos, en muchas épocas, digamos que Cantabria no destaca particularmente sobre el resto de las regiones peninsulares. Sin embargo, llega un momento, sobre todo en la transición del Paleolítico Medio Superior y a lo largo de todo el Paleolítico Superior, que el poblamiento en la región aumenta vertiginosamente. Esto tendrá que ver probablemente con el máximo glaciar de hace unos 25.000 años. Esta región es una región totalmente expuesta al ambiente oceánico y por lo tanto una región de temperatura siempre atemperada por este ambiente atlántico, y es una región llena de sustratos calcáreos y por lo tanto muchísimas cuevas. Entonces un buen clima, muchas cuevas, esto significa un poblamiento intensísimo que se expresa sobre todo, florece, digamos, llega a su máximo auge cultural en el Magdaleniense. En el Magdaleniense hay muchos yacimientos, densísimas ocupaciones, riquísimas, que han producido un registro material extraordinario, ¿no? En forma de industrias sobre distintos tipos de piedras, sobre todo pues, sines y cuarcita, sobre hueso, sobre asta y destacando sobre todo las manifestaciones, las expresiones gráficas de estos grupos de Paleolítico Superior en lo que llamamos el arte mobiliar, ¿no? El MUPAC tiene una colección de arte mobiliar que se sitúa con seguridad entre las 3 primeras de Europa, ¿no? O sea, quiere decir que es una de las más importantes del mundo. Entonces, es un museo, no obstante, de prehistoria y de arqueología. En el museo están los testimonios materiales de la presencia humana en la región desde hace unos 300.000 años hasta tiempos históricos, incluyendo la prehistoria, la protohistoria, la edad antigua y la edad medieval, con este aspecto más destacado del arte mueble paleolítico, que es nuestra seña de identidad, digamos, lo más granado de nuestras colecciones, pero también con colecciones de tiempos más recientes. Decía antes que el museo tiene casi 100 años, exactamente tiene 96, y aunque se estructuró en torno a las colecciones paleolíticas, la exposición permanente actual, que se inauguró en el año 2013 después de una sucesión de sedes provisionales, en las cuales, pues, en cuyo detalle tampoco vamos a entrar, esta exposición dedica más o menos la mitad de su exposición de 2.000 metros cuadrados a la prehistoria,
tanto a la prehistoria más antigua, paleolítica, como a la prehistoria reciente, y la otra mitad se reparte entre los tiempos ya del Neolítico, la protohistoria, la historia antigua y la historia medieval. Es un museo, por lo tanto es un museo pequeño, es un museo de rango pues, provincial, como decía antes, pero un museo con mucha actividad. Nosotros intentamos, aunque el equipo es pequeño y los medios son escasos, pues como siempre en este tipo de instituciones, intentamos dinamizar mucho la vida del museo. Entonces, ¿qué hacemos básicamente? Pues intentamos cumplir lo que son las funciones que tiene asignadas este museo. Las misiones de un museo son genéricas, en el caso del Museo de Prehistoria de Cantabria son adquirir, o sea, ingresar colecciones arqueológicas que proceden básicamente de todas las actuaciones arqueológicas que se desarrollan en la región, todos los materiales que salen de las excavaciones o de las prospecciones con recogida de material que se desarrollan en Cantabria se depositan en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, en el MUPAC. Por lo tanto, es un museo con una colección que crece continuamente, ¿no? Como la de los demás museos arqueológicos. Por lo tanto, adquiere e ingresa esas colecciones, las conserva, esto es fundamental. Tenemos medios, tenemos laboratorios y luego todas las condiciones de climatización y de conservación de las vitrinas de la exposición permanente para conservar estos materiales. Además, los investigamos, los documentamos, nosotros por un lado, y luego atendemos a muchísimos investigadores que vienen a nuestro museo a pues hacer tesis doctorales, a hacer trabajos de fin de máster, a trabajar sobre estos materiales, sobre todo las industrias de piedra y también los restos de fauna, sobre todo estos niveles de Paleolítico superior. Hay una serie de yacimientos que son clásicos en los estudios del museo. Yo creo que acaparan un 80% del estudio de materiales, que son sobre todo Castillo, Morín. Entre estos dos yacimientos se llevan casi el 80% de las solicitudes de investigación. Hay otros también de otros periodos, pero sobre todo estos. Por lo tanto, investiga y también exhibe y comunica. Exhibe en la exposición permanente. La exposición permanente es una magnífica exposición de 2.000 metros cuadrados con una serie de elementos interactivos para que la visita no sea una visita pasiva, sino una visita dinámica en la cual disfruta mucho toda la familia, también los niños, porque hay muchos elementos para que los críos interactúen y jueguen. Hay 3 niveles de información para, digamos, gente más interesada o para profesionales, hasta el nivel más básico de conocimientos, solamente unas líneas para despachar cada área temática. Como decía antes, muchos interactivos, y hemos enriquecido recientemente la exposición con una instalación de realidad virtual maravillosa sobre la Garma, sobre la cueva de la Garma, financiada con un convenio que hizo el gobierno de Cantabria con la Stuart Weissman Foundation, y esto, digamos, es la guinda del pastel de nuestra exposición. Esto es lo que se refiere a la exposición. Nosotros lo que hacemos además es organizar una serie de actividades. Hay algunas fijas, como el ciclo de la pieza del mes, que es cada mes, cada primer martes de mes, en torno a una pieza, a un sector del museo, a un aspecto del museo. Contamos con un especialista que da una conferencia el primer martes del mes a las 8, y luego el resto del mes, digamos, que dedicamos una atención especial a esa pieza. Pero hacemos talleres de diferentes tipos, talleres didácticos para niños, organizamos ciclos de conferencias monográficos. Hemos hecho ya 3 ciclos de conferencias monográficos que han tenido mucho éxito de público. La verdad es que todas las actividades que desarrollamos en el museo se llenan, incluso repasamos ampliamente el aforo de las salas que tenemos reservadas o que utilizamos para este tipo de actividades. Hacemos exposiciones permanentes también, en la medida de nuestras posibilidades, y luego intentamos compartir también a través de las redes sociales un poco la vida del museo, las actividades que tenemos, las nuevas piezas que ingresamos, y las propias conferencias de la pieza del mes las transmitimos por un canal de YouTube. Por lo tanto, intentamos básicamente cumplir una de las funciones básicas de todo un museo, que es estar integrado en la sociedad a la que se debe, ¿no? El museo es un museo público, por lo tanto funciona con los impuestos de los ciudadanos, y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar que el museo, aunque esté en un edificio, en este caso la exposición permanente en el subsuelo de un edificio, no conseguir que la gente venga al museo, pero al mismo tiempo que el museo salga de las 4 paredes y se integre completamente en la sociedad. Nuestra ilusión sería, yo creo que lo estamos consiguiendo, es, digamos, que el museo sea conocido y sea disfrutado por la ciudadanía, que no sea un lugar donde solamente vienen pues, los que son muy aficionados a la arqueología o a la prehistoria, gente un poco particular, aunque el museo tiene una especialización temática, que es la arqueología, no es un museo generalista, pero intentamos que el museo tenga una cierta presencia en
en la vida de la ciudad de Santander, en la vida de la región, ¿no? Y esto también yo creo que lo estamos consiguiendo a través de diferentes actividades que te he intentado resumir antes, y también con el proyecto del nuevo museo. Estamos trabajando intensamente para que intentar acabar con esta provisionalidad que viene de hace ya 96 años y poder tener una sede definitiva que unifique todas las áreas del museo, que ahora están divididas en dos sedes distintas, y le dote de un edificio que esté a la altura realmente de estos contenidos tan importantes de los que hemos hablado antes. Este proyecto del nuevo museo está atrayendo mucho la atención, y de hecho hay un dato que te puedo contar, y es que en el Conservatorio de la Cultura, que es una especie de panel de expertos que cada año hace un informe en España y luego por comunidades autónomas, por primera vez y como único museo de la región, el MUPAC aparece en la tercera posición de las instituciones culturales más valoradas de Cantabria, ¿no? Y eso para nosotros pues es un orgullo enorme. Quiere decir sin duda que estamos haciendo algo bien con el intenso trabajo que desarrollamos, y lo que esperamos es que el impulso que estamos dando al museo ya no pare hasta conseguir por fin la sede definitiva en un plazo pues, de 4 o 5 años. Muy bien. Y las colecciones realmente, especialmente la colección de arte mueble, como comentabas antes, es una colección magnífica, vamos, pero si pudieras quedarte con las piezas más relevantes para ti, ¿cuáles serían? Ahora que vamos a verlas, ¿no? Yo creo que en la visita virtual que vamos a hacer ahora vamos a pasar por ellas. Mira, tenemos un plano, hay un plano de la exposición del museo, que por una cara es el plano del museo explicando las diferentes áreas en las que se divide la exposición permanente, y planteamos pues, itinerarios para que la gente pueda guiar un poco su visita, y por el reverso, es una pena que no la tengo aquí, por el reverso están las 10 piezas, digamos, que no te puedes perder, ¿no? Los must de la exposición permanente del museo. Entonces, bueno, ahí lo que intentamos es repartir un poco entre los diferentes tipos de materiales, por supuesto, desde las colecciones paleontológicas, que son muy, muy importantes, sobre todo las del Paleolítico, también objetos de prehistoria paleolítica, la prehistoria reciente, protohistoria, historia antigua y historia medieval. Entonces, si me pides que destaque algunas piezas, pues yo destacaría algunos de los esqueletos, digamos, que hemos remontado de animales de la fauna cuaternaria, sobre todo el oso de las cavernas. Tenemos una reconstrucción de un oso de las cavernas con un cráneo magnífico. En el apartado paleontológico hay otras piezas muy interesantes que a la gente le llama mucho la atención, que son los restos de faunas de climas cálidos, ¿no? En las épocas interglaciares de la prehistoria, que a la gente siempre le llama mucho la atención. Pues tenemos en la exposición permanente restos de rinocerontes desnudos, tenemos restos de elefante, hay una defensa de elefante infantil procedente de la Garma, que está en la exposición permanente, y yo es una de las piezas que destacaría, porque a la gente realmente le llama mucho la atención pensar que en una comunidad autónoma que ellos conocen como una zona verde, llena de pastos y de vacas, pues en un momento dado vivieron leones y rinocerontes, elefantes, este tipo de fauna que hoy pues es más propia de la sabana africana, ¿no? En la parte de la prehistoria paleolítica, hombre, pues nos tenemos que ir obviamente al arte mobiliario, ¿no? Dentro del arte mobiliario pues es muy difícil elegir, porque empieza realmente es una densidad de arte mueble maravilloso por metro cuadrado que es increíble. Entonces destacaría quizá las colecciones, si hablamos de colecciones grandes, la colección del Pendo y la colección de la Garma. La colección del Pendo es un clásico del museo desde sus principios, desde los años 20, y cuando Carballo fue a excavar al Pendo y extrajo esas piezas de arte mueble maravillosas que formaron parte de las colecciones del museo. Pero ha habido un refuerzo maravilloso a partir de los años 90 y los 2000, que es la colección de arte mueble de la Garma, ¿no? La colección de arte mueble de Madonés Medio de la Garma, y hay piezas, yo destacaría hay piezas maravillosas, pues sobre todo hay una que es una falange de uro decorada con un relieve que llamamos pericilíndrico todo alrededor de la pieza, con una figura del mismo animal, ¿no? En una falange de uro han grabado un uro, utilizando unas convenciones de representación y unas técnicas combinadas maravillosas, de cepillado, de grabado, de bajo relieve, de una expresividad y de una calidad maravillosa. Es una pieza que además está perforada, tiene perforación axial de un lado al otro, por lo tanto es una pieza que se utilizó prendida o fijada o bien del cuerpo o de una tienda o algo de este tipo. O sea, es una pieza que yo creo que es una de las piezas que solo se pueden ver en el MUPAC, ¿no? Hay otras piezas maravillosas de arte mueble, pero que, digamos, tienen parangón en otros museos. La falange de la Garma es una pieza completamente única en la prehistoria. Yo, si nos vamos
un poco más hacia adelante y llegamos a la parte de la prehistoria reciente. Tenemos una pieza magnífica que es una de las últimas adquisiciones del museo, además, que es la estatua Estela de Salcedo. Es una especie de cipo de arenisca de 75 centímetros de alto, con un grabado maravilloso en bajo relieve de un puñal y de un cinto, de un puñal de hoja triangular y con un pomo en forma de creciente lunar, que es una pieza originalísima también. No hay parangón para ella en la península ibérica. Tiene algunos paralelos no exactos, pero cercanos por ejemplo, en la zona subalpina, ¿no? En el norte de Italia, ¿no? Y para Cantabria es una pieza realmente muy interesante desde el punto de vista arqueológico y estéticamente también es una pieza maravillosa. Si avanzamos un poquito más, nos vamos a la protohistoria. Hay una pieza que es otro de los clásicos absolutos del museo, que es el caldero de Cabárceno. El caldero de Cabárceno es un caldero de bronce de unos 60 centímetros de diámetro, prácticamente completo, con dos argollas de sujeción. Está hecho en varias chapas de cobre que están unidas por remaches, y es un caldero que sigue un modelo que es exacto a otras piezas que se han encontrado en la provincia de León, en Asturias y en la costa atlántica, llegando a la Bretaña e incluso a Irlanda, ¿no? Es un testimonio de esa cultura que se llama el bronce atlántico, que tiene que ver con el intercambio de bienes de prestigio entre las élites económicas y guerreras, ¿no? de esa época, y es una pieza maravillosa que se halló en el fondo de una mina en Cabárceno, y que pasó a los fondos del museo también en los años 30 y es una de las piezas más importantes de la exposición. Luego tenemos una colección también de protohistoria muy interesante. Hay en la zona dedicada a los cántabros, a los pueblos cántabros, que son otro de los hitos arqueológicos y culturales de nuestra historia regional, ¿no? Las guerras cántabras, la resistencia de los cántabros y los astures ante la conquista romana, finalmente vencida, que nos ha dejado algunos materiales también muy interesantes, aparte de los materiales que tienen que ver con el conflicto bélico, en forma de diferentes tipos de armas. Hay una pieza que a mí me encanta y es una pieza también muy interesante para explicar un poco cómo eran las instituciones sociales para los cántabros. Los cántabros, los romanos se encargaron de desprestigiarlos y de calificarlos como gentes completamente salvajes, ¿no? Que bebían leche de cabra, adoraban a la luna y eran unas malas bestias. Y sin embargo los cántabros eran unas sociedades ni más ni menos avanzadas que otras sociedades de la misma época de la Edad del Hierro en el norte peninsular, ¿no? Y hay una pieza preciosa que es la tésera de hospitalidad del Castro de las Rabas, que es una piecita de bronce pequeña que representa un oso como si fuera un oso visto en vista cenital, con las patas delanteras y traseras extendidas, y es una mitad de otra pieza que se unía a través de unos pequeños espigos. La otra tenía los orificios para encajarla, como estos anillos, como estos collares que llevan los adolescentes ahora de Best Friend Forever, igual. Eran dos piezas que se separaban y cada una de las dos personas que se las intercambiaban establecían entre ellos un pacto de hospitalidad, es decir, tú eres bienvenido a mi casa o eres bienvenido a mi ciudad, a mi poblado, y si yo se lo muestro a otra persona sabrá que entre tú y yo hay una buena relación comercial, social y demás. ¿No? Esto es una institución que aparece en otros pueblos, digamos, de regambre céltica, pero nos dice mucho, digamos, de lo desarrollado de las instituciones sociales de estos pueblos, que no eran los salvajes que decían los romanos, ni mucho menos. Y si luego seguimos avanzando un poco más en la historia, el registro arqueológico de la época romana obviamente tiene que ver con la producción material de la Roma antigua, y por lo tanto pues no hay piezas que destaquen particularmente por encima obviamente de la zona de procedencia o de otras zonas de la península ibérica, donde la romanización fue mucho más intensa que aquí. Pero podemos llegar a la Edad Media y hay otra pieza, que es la pieza justo que está al final de la exposición, está en un pequeño expositor de cristal en la esquina por la que se sale ya de la exposición permanente, que es una pieza maravillosa hecha en hueso de cetáceo, para más originalidad, que es el bronche de Santa María de Hito. Es un bronche de cinturón que tiene la placa y el hebijón, la pieza en la que se articula la hebilla con la placa del cinturón, y donde se une el cinturón, que sería de cuero, con esta placa de hueso de cetáceo, y tiene una decoración maravillosa, calada, preciosa, con motivos vegetales, con motivos de aves, que representan pues, temas religiosos, pues, el árbol de la agregación, la Santísima Trinidad, este tipo de representaciones. Y es una pieza que hasta hace poco tiempo
desde su publicación en los años 70 se pensó que era de época mozárabe por los paralelos de la decoración, pero investigaciones más recientes parece que retrotraen en el tiempo la pieza y podría ser de época visigótica. Que sea de época visigótica es de gran interés porque pone en relación este broche de tamariedito con otra serie de materiales que están apareciendo mucho en los últimos años. Aparecieron ya algunos a principios de siglo, y ahora están apareciendo otros testimonios más de cultura material visigótica en cuevas, que es algo realmente también peculiar esta zona del norte de España, encontrar no solamente utensilios o piezas de adorno personal, por ejemplo, como broches de cinturón y otros tipos de objetos de esta época visigótica, pero no en poblados o en ciudades o en necrópolis al aire libre, sino en cuevas, ¿no? Y eso es un fenómeno muy interesante, muy pujante en los últimos tiempos, y el broche de Santa María Dito parece que lo podemos integrar también en este fenómeno de las ocupaciones de las cuevas en época visigoda. Y yo creo que estos son los elementos, hombre, hay muchos más, pero yo creo que si me pides que elija unos pues yo creo que estos podrían ser los más interesantes. Muy bien, es complicado elegir piezas porque es que la verdad que llaman mucho la atención, sobre todo lo que comentabas, la exposición de arte mueble es que no sabes dónde fijar la vista en realidad, porque es verdad. Sí. Además se ha hecho un esfuerzo fuerte desde el punto de vista de la instalación expositiva, porque hay muchas piezas y más piezas las que están expuestas. Hay una vitrina horizontal, digamos, de tipo joyería. Es una vitrina con una iluminación muy baja para proteger las piezas de la conservación. Hay gente que se queja de que se ven mal, pero es que no podemos realmente iluminarlas con más intensidad porque peligra su conservación. Pero luego hay una serie de piezas que digamos que merece la pena ser destacadas de una en una o en parejas, que están en unas columnas verticales, y esas columnas verticales cada una tienen un sistema de climatización individual. O sea que ahí llegamos a un nivel de sofisticación museográfica importante, ¿no? Porque realmente son piezas que lo merecen estar bien conservadas y merecen estar expuestas de una manera también particular, ¿no? Para destacar su importancia en el discurso de la exposición. Muy bien, y ya Roberto, para terminar, ahora en este periodo que nos ha tocado, ¿cómo os estáis adaptando vosotros en el museo con esto con la situación? Sí, bueno, el confinamiento nos afecta a todos y entonces el museo obviamente está cerrado al público desde el 13 de marzo, y lo que hacemos es dos cosas: vigilar, estamos supervisando que las colecciones están en buen estado de conservación, revisamos también la zona de los laboratorios para ver que no hay ni escapes y que está todo en orden. La restauradora Eva está haciendo revisiones semanales del estado de conservación de los materiales dentro de las vitrinas. También, por ejemplo, estamos buscando mucho la limpieza se está llevando de forma escrupulosa, aunque no sea para la presencia de personas, pero el museo tanto tiempo cerrado también pues puede acumular polvo. Estamos trabajando también en intensificar, por ejemplo, el control de la presencia de insectos, por ejemplo. Estamos ahora centrándonos mucho en ese tema, y luego lo que estamos haciendo es intentar no perder el contacto con la gente, y lo que estamos es desarrollando 3 series de actividades desde el principio del confinamiento. Una la estamos llamando Arqueología a Domicilio, y lo que hacemos es enviar fichas de estas piezas más destacadas de la exposición, con una breve descripción y una buena fotografía y una pequeña ficha catalográfica. Esto es Arqueología a Domicilio, yo creo que vamos por la 9ª entrega ya, hacemos 2 por semana. Luego hacemos otra que se llama El Museo en Casa, que son actividades para los más pequeños, y hemos hecho, pues, por ejemplo, puzzles, hemos hecho cuento, hemos hecho recortables, y ahora estamos en la siguiente entrega, que sale el jueves mañana, va a ser un dominó con motivos de arte mobiliario. Eso saldrá mañana. Y luego tenemos otra serie que está teniendo muchísimo éxito, que es una serie de cocina romana, ¿no? Nosotros tenemos unos talleres que triunfan mucho cada año, que se llaman Los Fogones de Roma. Son talleres prácticos para niños y para familias que hacemos en el propio museo, y lo que hacemos es preparar recetas de cocina romana antigua, ¿no? Sobre todo basadas en el libro de Apicio, ¿no? El famoso tratadista sobre la gastronomía romana. Entonces lo que hacemos ahora es, como no podemos traer a la gente al museo a que escuche cómo se preparan las recetas y las haga, lo que hacemos es enviar las recetas a las casas, ¿no? Entonces estas recetas están teniendo muchísimo éxito, con recetas que se preparan y además salen normalmente de diferentes, hombre, un poco adaptados a la actualidad, porque hay ingredientes como el garum, por ejemplo. El garum era algo que a los romanos les encantaba, y
y ahora pues no existe, pero les damos una alternativa. Por ejemplo, hay unas salsas que se hacen en Tailandia con pescado macerado, que son parecidas, digamos, y si no, pues puedes echar unas anchoas y un poco de vinagre. O sea, pero son unas recetas romanas que están teniendo mucho éxito y ya incluso algún cocinero nos lo ha comentado, ¿no? La gente muestra agradecimiento. De hecho, estamos recibiendo en redes sociales y por correo electrónico el retorno de gente pues que, oye, que nos felicitan, nos da las gracias y pues mira, para nosotros es muy satisfactorio, no pudiendo permitir que la gente acuda físicamente al museo, pero que mantengamos, digamos, el contacto con ellos a través de actividades que resulten, además, pues un poco más llevadero estos días, ¿no? de tan complicados. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto, por habernos dedicado un ratito y bueno, espero que podamos vernos y hacer la visita presencial dentro de poco. Yo creo que en un mes más o menos empezaremos a abrir. Bueno, pues ojalá podamos vernos. Muy bien, Sara, muchas gracias a vosotros. Nada, muchísimas gracias, Roberto. Un beso. Muy bien, un beso. Sara. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la visita propiamente dicha al Museo de Prehistoria y bueno, vamos a utilizar diferentes herramientas. Bueno, voy a utilizar la visita virtual que os dejaré los enlaces. Si no soy capaz de dejarlo en la caja de YouTube de información, os lo mandaré todo por correo para que podáis seguir vosotros la visita si queréis, es bastante recomendable. Y luego, bueno, pues utilizaré también el PowerPoint, pero bueno. Entonces, bueno, vamos allá. El museo, me imagino, como ya sé que habéis estado en otras ocasiones con otras asignaturas, me imagino que todos lo conozcáis, pero bueno, este es el plano de todo el museo, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en esta parte, ¿vale? O sea, lo que viene siendo en principio la prehistoria reciente, pero creo que, como bien ha dicho el director del museo, uno de los principales atractivos del museo es el arte mueble. No podemos pasar por alto esta sala. Entonces, bueno, vamos a comenzar la visita aquí. Nos encontraríamos, si seguimos el plano, esta es la sala del apogeo del arte paleolítico, pero vamos a comenzar por la sala contigua, que es la sala que se denomina la vida en las cuevas, ¿vale? Aquí tenemos una magnífica reproducción de lo que es una de las salas de la Cueva de la Garma, y si estuviéramos aquí en el museo podríamos darle a uno de estos botones en donde se reproduce el vídeo que os voy a poner a continuación sobre la Garma. Hace unos 13.000 años, en los tiempos finales del Paleolítico, un derrumbe taponó la entrada de la Garma inferior y el suelo quedó tal y como estaba, tapizado de huesos, restos de talla y objetos dejados por el Homo sapiens magdaleniense. Se trata de una galería de más de 300 metros con cabañas, pinturas, grabados y restos arqueológicos en superficie. En la zona 4, reproducida a tamaño real y con total fidelidad en esta réplica, se concentran múltiples hallazgos del mayor interés científico y patrimonial. Sobre el suelo, una hilera de piedras formando una especie de círculo junto a la pared occidental de la cavidad delimitó una construcción a unos 130 metros de la entrada. El murete de piedras debió de servir para apuntalar postes o ramas de madera en los que se ataba y soportaba un cerramiento de pieles, creando un espacio de intimidad en la cueva, una cabaña. Las estalagmitas, formadas con el tiempo sobre esas mismas piedras, prueban la gran antigüedad de los restos. Al exterior de las paredes de la construcción se acumuló el material de desecho, huesos sobre todo, y especialmente mandíbulas y un cráneo vaciado de caballo.
objetos de sílex, agujas, un colgante decorado con motivos geométricos, un collar de conchas de caracol marino y objetos de singular valor artístico han sido encontrados en el lugar. Por ejemplo, un incisivo de caballo adulto que ha sido apuntado, raspado, pulido y decorado con una grácil cabeza de caballo. 2 piezas han pasado a convertirse en obras excepcionales del arte mueble paleolítico. Una espátula decorada con una figura de cabra apareció próxima a la pared de la galería. Se creó sobre una costilla de uro o bisonte y su extremo curvo y afilado muestra claras huellas de desgaste por el uso. Estuvo embadurnada de ocre que quedó especialmente incrustado en los surcos en forma de pequeños ángulos. En la parte superior, una cabra montés aparecía representada en las 2 caras de la espátula, en un auténtico alarde de técnica artística magdaleniense. La segunda de las obras maestras de arte mueble es un contorno recortado sobre un hueso hioides de caballo. El artista magdaleniense supo reconocer y dar forma en ese soporte a una cabeza de cabra, que luego trabajó por ambas caras para reflejar someros detalles anatómicos del animal, como la barba, el hocico, las fosas nasales, los ojos o las rugosidades de los cuernos. Todos estos objetos originales los podrá contemplar en la siguiente sala. Pero el arte también alcanzó a las paredes. A simple vista se pueden identificar manchas de color rojizo. Se aprecian por un lado unos puntos o digitaciones y un signo en parrilla. En otro sector más recóndito se reconoce un bisonte que aprovecha las formas y el volumen del techo. Y se aprecia también la parte delantera de otro ejemplar, su cabeza, cuernos y un ojo de perfil. Pero el arte en este lugar fue mucho más sutil. Excelentes grabados de trazo fino decoraban el techo de la cabaña. En uno de los sectores de este se identifican la jiba, la grupa y la zona ventral de un bisonte de elegante figura, dibujado con finos y obstinados trazos que evocan las formas y el pelaje del animal. Muy cerca, a los pies de un cuerpo de cérvido, se identifica una cabeza de caballo bien definida, enmarcada por un largo pelaje a modo de barba y de crinera. El caballo aparece de hecho como el animal más reiterado en esta zona de la cueva. En otro sector del techo se puede reconocer toda la silueta de un magnífico ejemplar artístico, trazado con incisiones finas pero reiteradas, sobre el que se acopló en altura la silueta de otro équido de trazos más simplificados. Por todos estos aspectos, cabe concluir que la Garma es una cavidad excepcional, en la que la presencia de nuestros antepasados magdalenienses aún late con fuerza. De hecho, ha sido reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO en base a la calidad del arte paleolítico que cobija. Bueno, este conjunto de yacimientos, la zona arqueológica de la Garma está compuesta por un conjunto de yacimientos, no solamente se compone de este magnífico depósito que acabamos de ver, sino que cuenta además es un conjunto de 13 y la mayoría de ellos se encuentran situados en el interior de cuevas. Contienen evidencias claras de presencia humana de manera más o menos continuada desde el Paleolítico inferior hasta la Edad Media, en lo que se podría considerar una de las secuencias más completas y detalladas de la prehistoria europea. Además de la espátula y de la cabeza de cabra recortada que acabamos de ver en la presentación, y que podemos ver, por cierto, esto también os lo dejaré en un enlace, ¿vale? Aquí tenéis una serie de representaciones en 3D. Nos podemos encontrar con una de las piezas más singulares, que como decía el director del museo, Roberto Ontañón, esta es una falange perforada de Uro que apareció en la Garma y que data aproximadamente de hace unos 16.000 años. Se trata de una pieza sobre la que se ha grabado
en bajorrelieve y de manera envolvente alrededor de toda la pieza la representación, como vemos, del animal, del mismo animal que pertenece a la falange, es decir, un uro. El grado de detalle, es tal que es posible identificar sin duda que nos encontramos ante un macho. Como vemos, es una pieza magnífica. Además, aparecen diferentes motivos alrededor del animal, como una flecha en el flanco, que se puede observar aquí, y además, gracias a esta reproducción, podemos ver el orificio que probablemente habría servido para llevarlo como colgante. Puede observar. Bien. Nos movemos hacia la sala. Se denomina el apogeo del arte paleolítico, en donde se encuentra esta y otras piezas. Aquí, como podéis ver, tenemos aquí toda la exposición. Además, podemos ir ampliando las fotografías, pero bueno, yo me voy a centrar más porque las piezas más singulares, como podría ser el bastón el bastón decorado del castillo, pues ya las conocemos. Y nos podemos centrar en otro tipo de piezas, yo creo que quizá conocemos menos, pero que son igual de llamativas. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con un grabado de caballo, sería este que tenemos aquí. Es un hueso, como digo, un caballo, es un objeto pequeño, más o menos de unos 7 centímetros, y en él está grabado la cabeza de un caballo de perfil, que se ve que tiene la boca abierta, está enseñando los dientes, se pueden ver con total nitidez. La crina además está realizada con una precisión milimétrica, y se pueden apreciar el detalle, evidenciando la calidad artística y sobre todo la destreza técnica de esta gente, ¿no? Otra pieza interesante y diferente que podemos encontrarnos, y que es un poco diferente a lo que, como digo, estamos acostumbrados a ver de arte mueble, es esta placa decorada de la cueva de Cuyalbera, que está situada en Ramales. Es una placa de pequeño tamaño, más o menos unos 3 o 4 centímetros, pero que probablemente formará parte de una pieza más grande, porque parece que está como rota. Se han grabado en ella una serie de elementos claviformes, 11, son estos que tenemos aquí, ¿vale? Y que son totalmente desconocidos, eran totalmente desconocidos hasta este momento en el arte mueble, y que además coinciden con uno de los motivos decorados en uno de los paneles del interior de la cueva de Cuyalbera. La espátula en forma de pez de la cueva del Pendo también es un elemento muy interesante que se expone en esta colección del MUPAC. Además es una pieza que está desde el inicio del museo, cuando se fundó en 1926. El grabado está realizado sobre una costilla, sobre la cual se puede ver perfectamente representado el escamado, y a través de las líneas entrecruzadas geométricas, y también podemos observar la aleta caudal. Es una pieza muy trabajada, muy llamativa y de un tamaño bastante considerable. No se puede diferenciar qué tipo de pez podrían estar representando, pero lo que sí que nos está diciendo esta pieza es que, además de continuar evidentemente con la caza de animales, pues también se realizan otro tipo de actividades económicas, como pueden ser la pesca. Bien. Vamos a pasar ahora a lo que sería la visita virtual. Nos vamos a ir moviendo ahora sí hacia la prehistoria. Vamos a ver. Vamos a
a centrarnos en el tema que realmente nos ocupa, ¿vale? Que es la prehistoria reciente. Vamos a entrar en la sala que se denomina la sala de los grandes cambios, esta que tenemos aquí. Y bueno, nada más entrar, pues nos encontramos con esta reproducción que vemos aquí de un conchero mesolítico. Si recordáis, el término mesolítico, bueno, fue acuñado a finales del siglo XIX para referirse al periodo transicional entre el Paleolítico y el Neolítico, aunque no fue hasta la década de 1930 cuando realmente comenzó a generalizarse en los ámbitos anglosajones y alma. En otros contextos, como el español o el francés, este término comenzó a usarse de manera sistemática en época reciente. En los años 30 también se acuñó el término epipaleolítico, en este caso para referirse a aquellos conjuntos arqueológicos que mostraban un grado de continuidad con el Paleolítico superior, pero en la península ibérica está en claro desuso. Cronológicamente entendemos que el Mesolítico de la región cantábrica lo situaríamos aproximadamente entre el 8750 y el 4850 a.C. Su característica principal es la multiplicidad y diversificación de los sistemas económicos y sociales, tanto a nivel local como a nivel regional, y bueno, podríamos definirlo de alguna manera como un periodo de transición entre las sociedades de cazadores-recolectores a economías productivas, lo que Flannery denominó economías de amplio espectro, que se basan en la incorporación de nuevas especies al registro alimenticio, quizá como una respuesta a la carencia de sus recursos habituales, y por otro lado se caracteriza por un incremento de la explotación de manera intensiva y selectiva de los recursos silvestres a través de la caza, la pesca y la recolección. La información paleoeconómica con la que se cuenta hasta el momento sugiere que efectivamente estos grupos mesolíticos no solo se dedicaban a la explotación y aprovechamiento de recursos marinos, sino que, como he mencionado, pues están dedicados a economías de amplio espectro. La región cantábrica ha sido tradicionalmente un área importante de estudio del Mesolítico de la península ibérica, especialmente el oriente de Asturias y el occidente de Cantabria, donde se ha localizado una gran cantidad de yacimientos de estas características. Estos yacimientos se caracterizan por la presencia masiva de concheros, como el que podemos observar aquí en la reproducción del museo, o que podemos observar también aquí, por ejemplo. Este es un conchero mesolítico del oriente de Asturias, es el conchero de la Lloru, ¿vale? En donde vemos que son depósitos de restos de conchas que llegarían incluso a rellenar el espacio, a colmatarlo, vamos, el espacio desde el suelo hasta el techo, formando verdaderos vertederos de conchas, y que además normalmente en esta zona se encuentran cementados por procesos deposicionales de carbonatación. Se componen generalmente pues, de lapas y de caracolillos, de algunos mejillones y de erizos de mar. En menor medida se documentan también crustáceos y otros invertebrados marinos. A medida que se avanza hacia el este de la región cantábrica, pues el número de concheros decrece hasta desaparecer por completo. Una característica muy importante que podemos asociar con estos concheros mesolíticos es el pico asturiense, que no se extiende por todo el Cantábrico y de hecho tiende a desaparecer de los asentamientos mesolíticos cuanto más al este se avanza. Y bueno, siendo el más oriental hasta la fecha uno hallado en la Cueva del Mar, que se sitúa una vez más en el complejo arqueológico de la Garba. Bien, aquí entonces en esta sala podemos ver además, justo debajo del conchero, nos podemos encontrar con, como decía, con estos picos asturienses que se vinculan, como digo, con las sociedades mesolíticas. Como decía, nos encontramos con diferentes cambios culturales de estas gentes, con la
explotación sistemática de un nicho muy amplio de recursos y destacan, como digo, los de origen marino. Se dan también cambios en la tecnología, que es ahora un utillaje mucho más pragmático, mucho más funcional, como con la aparición de raspadores, de muescas y denticulados y de microlitos geométricos, que eran empleados pues probablemente como puntas de flecha o de proyectil. Encontramos, bueno, pues con elementos pues de este tipo, ¿vale? Que nos están evidenciando que se utilizaban, estas sociedades ya utilizaban el arco para la caza probablemente. Uno de estos elementos, aparte de uno de estos elementos característicos de las colecciones líticas del Mesolítico Cantábrico, como decía, es el denominado pico asturiense, que es un útil pesado elaborado en cuarcita, que habría sido una pieza de fácil recogida en las playas y en los lechos aluviales de la región. Están realizados con un percutor de piedra, con el objetivo de obtener una forma apuntada de sección triangular, como podemos ver. En los principios de la investigación, el conde de la Vega del Sella lo denominó pico marisquero, porque se creía que servía para la recolección de lapas. Posteriormente se han apuntado otro tipo de hipótesis para este controvertido artefacto que todavía hoy no sabemos realmente la verdadera utilidad. Como podría ser la posibilidad de que sirviera para abrir erizos de mar, que aparecen con bastante frecuencia en los concheros, o para cavar en la tierra en busca de raíces o tubérculos silvestres. Estudios traciológicos se han realizado, sugieren que existe una serie de evidencias que permiten suponer para este instrumento un uso vinculado a áreas de explotación del litoral. Como hecho relevante, cabe citar la vinculación de estos picos a los depósitos de conchero, que permite establecer una relación directa, por tanto, entre estos instrumentos y los asentamientos desde los que se practicó el marisqueo. Pero en algunos yacimientos aparecen con frecuencia pues, algún pico roto, por ejemplo, podemos encontrar este, es también del conchero de la Lloru. Encontramos, pues, como digo, algunos rotos, es decir, que no sé si a ti si se te rompe pues, una herramienta, pues no te la llevas, ¿no? a casa, si puedes fabricarte otra y dejarla por ahí porque ya es inservible. Muchos de estos, o sea, esto plantea cuestiones. Entonces, bueno, pues muchos de estos picos sí que podrían ser utilizados pues para el marisqueo, para otras actividades así, pero otros a lo mejor pues no tendrían por qué. Lo que sí que está claro es que es un elemento asociado con actividades y con las gentes que realizaban actividades de recolección de elementos marinos. Bien. Si giramos aquí, vamos a ver, nos damos un poquito la vuelta. Aquí, en esta esquinita, lo que pasa que, bueno, no sé si puede ampliarlo. Aquí nos encontramos con un depósito, con un muerto, vamos, que apareció una vez más en la zona arqueológica de la Garma y que, bueno, en él, como decía al principio, se han excavado diferentes yacimientos pues, de diferentes cronologías que van desde el Paleolítico inferior hasta la Edad Media, y uno de ellos es este, que es la cueva del Truchiro, que se sitúa en la base del monte de la Garma. En él se documentó un nivel mesolítico datado en el octavo milenio, con una gran abundancia de restos animales, mamíferos, moluscos, crustáceos, etc. Y en su interior se halló una tumba de un individuo juvenil, probablemente femenino, y que se dató a mediados del sexto milenio, alrededor del 5500 Calvece. Este individuo, que vamos a ver aquí, bueno, esto es el museo, o sea, esto es lo que podemos ver en el museo, ¿vale? Este individuo, como digo, al que le falta la cabeza, aquí no se ha conservado,
está completamente carbonizado, y debajo de él apareció, se identificó una capa negruzca que en principio no se sabía muy bien qué era, y que tras ser analizada pues se vio que era madera de roble. No se han encontrado precedentes precedentes similares en la región, si bien es cierto que el fuego ayudó a conservar este lecho. Es probable, por tanto, que fuera una práctica utilizada de manera habitual en ese tipo de enterramientos, pero que no ha quedado constancia de la misma. Esto significa que se le daba un tratamiento complejo al cadáver, al igual que sugiere la postura flexionada del mismo, que está hecha de manera totalmente intencional y hecha con cuidado. Alrededor del cuerpo aparecieron una serie de objetos dejados también de manera intencional, como son como parte del ajuar. Entre ellos destaca un collar de conchas que apareció alrededor de conchas de berberecho, que apareció alrededor del pecho, que podría indicar pues, que era un elemento que llevaba puesto en el momento de su sepultura. También han aparecido pues, trozos de asta de ciervo y un colgante con un canino atrofiado de ciervo, también con una perforación. Y al lado derecho de lo que venía siendo la cabeza desaparecida, se encontraron también una treintena de núcleos de sílex, con un conjunto bastante recogido, que podría, evidentemente como elemento también de ajuar, y que seguramente iría en una pequeña bolsita o algo así. Bueno, aquí nos encontramos con una foto un poco más de cerca. Esta cueva el elemento fue muy complicado de excavar, una cueva muy estrecha, muy angosta, solamente cabía una persona, y llegó un momento en el que se hacía muy complicada la excavación y se tomó la decisión de cortar un trozo de la cueva, el trozo en el que estaba este individuo, y de llevarlo a un laboratorio en el que se pudiera trabajar con mayor espacio, con mayor a trabajar bien, vamos, básicamente, porque no había manera. Entonces, pues se llevó a la universidad, y allí, se acabó de excavar y finalmente ya se depositó en los fondos del museo. Como vemos, aquí tendríamos las piernas, los bracitos, y así es como estaría si estuviera entero y bien conservado. Otro de los elementos, a ver si giramos aquí en la misma, sin salir de esta sala, en esta vitrina que vemos aquí, nos vamos a encontrar con elementos ya propios del Neolítico. En la región cantábrica, el límite entre el final del Mesolítico y el inicio del Neolítico ha sido algo ampliamente discutido, y a día de hoy no existe un consenso al respecto. Entre el 4800 y el 4300 Cal.B.C. Parecen mantenerse aún patrones típicos de Mesolítico, pero con la introducción de tecnologías y de recursos considerados ya neolíticos, por lo que se podría entender como una fase de transición entre ambos periodos. A este respecto, para la primera mitad del quinto milenio, junto con yacimientos típicamente neolíticos, pues conviven ya numerosos contextos que muestran una completa continuidad con el Mesolítico, muchos de los cuales no han manifestado signos de especies domesticadas. Sin embargo, no está claro si este comportamiento responde a una cuestión de movilidad, en donde grupos de agricultores ganaderos utilizarían asentamientos especializados para cazar-recolectar en determinados periodos anuales, o si bien estamos ante un neolítico en mosaico, es decir, en donde grupos de agricultores y ganaderos y de cazadores y recolectores se encontrarían viviendo al mismo tiempo en áreas cercanas entre sí, cada uno de ellos con sus campamentos fijos y estacionales,
pero sin mezcolanza de actividades más que dentro de la misma pauta de aprovechamiento económico del medio. Alrededor de 4.300, 3.700 parecen encontrarse ya consolidadas las características propias del Neolítico. La introducción de un nuevo paradigma simbólico y social en la segunda mitad del quinto milenio, como fue la construcción de monumentos megalíticos, puso punto y final al proceso de neolitización de la región, es decir, las sociedades mesolíticas del norte peninsular pues, completaron su transformación o aculturación y dieron paso a un nuevo estadio social, económico y cultural. Los primeros monumentos megalíticos, como supongo que ya sabréis, pues estoy haciendo un repaso porque estoy segura que los profesores Pablo Arias y Edgar Camaros os han dado bastante más información de la que os estoy aportando yo. Pero bueno, los primeros monumentos megalíticos se datan alrededor de finales del quinto milenio, la primera mitad del cuarto, y alrededor de 4.300 más o menos, y su construcción alcanzó su momento de esplendor en torno a 4.000, 3.900 Calvece, ¿vale? Aunque los ajuares funerarios evidencian un uso prolongado hasta finales del tercer milenio. Parece, por tanto, que poco después de la adopción de economías productivas por algunos grupos del norte peninsular, del norte de la península ibérica, estos comenzaron a construir pues, monumentos megalíticos. A pesar de que el cambio económico desde el mesolítico hasta el neolítico fue un proceso complejo, llevado a cabo durante un relativamente corto periodo de tiempo, pues una vez que los grupos humanos hicieron un cambio a un modo de vida agropastoral, con la caza, la pesca y la recolección como actividades complementarias a la subsistencia, pues decidieron jalonar sus territorios con sus muertos en estructuras vistosas y prominentes. Uno de los elementos que aparecen a menudo en estos monumentos megalíticos son estas hachas pulimentadas que nos encontramos aquí en la imagen, y que se datan alrededor de, como digo, del quinto milenio o la primera mitad del cuarto. Aparecen con frecuencia, como decía, pues en los ajuares funerarios asociados a monumentos megalíticos, estas hachas de piedra pulimentada, cuya vinculación simbólica con los nuevos modos de vida ha sido bastante destacada. No solo son particularmente abundantes, sino que entre ellas están algunos de los más evidentes ejemplos de objetos de prestigio del primer megalitismo cantábrico, como, bueno, que no está aquí evidentemente, pero es el hacha perforada del dolmen de Santa Cruz, que si se hubiera podido hacer la visita, pues la visita al Oriente Asturias, pues habríais podido ver. Estas hachas presentan analogías formales con producciones de otras áreas, como las conocidas hachas del primer megalitismo bretón, o determinadas producciones gallegas. Ello al margen de que la propia materia prima con la que están fabricadas generalmente no suelen ser locales, son alóctonas, ¿vale? En la misma dirección apuntan los evidentes paralelismos entre las pinturas del propio dolmen, por ejemplo, el dolmen de Santa Cruz, como decía, y las del núcleo de noroeste peninsular. Por tanto, parece claro que estos indicios documentan la existencia de intercambios y de relaciones sociales entre comunidades neolíticas cantábricas y otras zonas de la Europa atlántica. Si nos seguimos manteniendo en esta sala, por aquí nos encontramos con... Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de hachas pulimentadas. Una vez más tenemos que hablar del complejo de la Garma, tenemos o este que apareció en el dolmen del Cotero de la Mina, excavado ya hace unos años. Nos encontramos con otro elemento también importante, que es la cerámica, ¿no? En este caso es el vaso cerámico del abrigo de la Calvera, que apareció en el valle del Líbano, en uno de los pocos yacimientos neolíticos conocidos en la región al aire libre. Y es un vaso cerámico de pequeño tamaño,
con una cronología aproximada de 4.300-3.900 Calvece. A pesar del reducido tamaño de la pieza, no le quita importancia, porque es una cerámica, es un elemento fundamental y uno de los elementos más importantes de estas primeras sociedades de agricultores y ganaderos. Están hechas generalmente en estos momentos con cerámicas de este periodo, con arcillas recogidas en el entorno próximo de los yacimientos. Y bueno, como las cerámicas de este periodo neolítico son cerámicas muy porosas, es decir, que tienen mucho vacío dentro de la materia arcillosa, ha sido posible que se conserven muy bien restos del contenido que tenían estos vasos o estos recipientes. Y gracias a ello, bueno, hay gente que se dedica a estudiar el contenido de estos vasos y ha sido posible extraer una serie de lípidos de los recipientes para analizar, y ha permitido evidenciar el procesado de carne de animales, probablemente de oveja, y también que se llevaban a cabo extracción de productos lácteos, pues de queso, de mantequilla y de leche, etc. ¿Vale? Si nos seguimos moviendo, nos seguimos manteniendo en realidad en la misma sala. Aquí tenemos otro enterramiento, ¿vale? Es la cueva de las Cáscaras, que es una cavidad que fue descubierta ya en el siglo XIX y ampliamente transitada durante los primeros momentos del siglo XX. Cuenta con un enterramiento colectivo que, vamos a ver, yo creo que lo tengo aquí. Es un enterramiento colectivo de uso sucesivo. Aquí tenemos un detalle. Con un total de 5 individuos y que tiene una cronología de finales del Neolítico. Este enterramiento está situado en un depósito de conchero anterior sobre el cual se efectuó la inhumación. ¿Vale? Bueno, si nos giramos un poco hacia aquí, nos metemos ya en la edad de los metales. Y nos tenemos que quedar en esta sala ahora mismo. Bueno, aquí tenemos, lo que pasa que no se puede girar bien y no vamos a poder ver lo que yo quería, pero bueno, aquí tenemos una vitrina con las hachas que ahora vamos a ver. Y la primera metalurgia que nos vamos a encontrar es bastante tosca. Me consta que todo esto lo habéis visto recientemente con el profesor Pablo Arias, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por la colección que tenemos en el museo, que es a lo que estamos aquí. La primera metalurgia, como digo, era bastante tosca, pero avanzaba bastante rápido. Las primeras hachas que nos vamos a encontrar en etapas tempranas son hachas planas, a modo de lingote, bastante rectangulares ya en el calcolítico, como estas dos que vemos aquí, que están realizadas además exclusivamente en cobre. Esta tipología se extiende también durante el bronce antiguo, y en donde las piezas son un poco más grandes, un poco más alargadas, como el hacha de las monedas o el del calerón. Tienen además de cobre una pequeña mezcla de arsénico en su composición. Se caracterizan además, como digo, por su composición, por el tipo de molde en el que se hacían, que era un molde monovalvo. Más avanzados en el tiempo, ya en el bronce pleno, son hachas ya, pues como por ejemplo la del Linar, que tenemos aquí,
o esta incluso, o esta de por aquí, se componen ya pues de cobre y estaño, es decir, de bronce, y que hacen ya con moldes bivalvos que dejan además en los laterales de las piezas unas rebabas o unos sobrantes, con paralelismos una vez más con tipos metálicos atlánticos que se extienden hasta el bronce final, donde nos encontramos con otro tipo de hachas, que son las hachas de talón y anillas. Entre ellas, bueno, a mí he querido destacar una de ellas, que bueno, aquí en la colección tenemos, como podéis ver, además es que se ve muy bien, porque en la vitrina, que está abierta por ambos lados, están colgados, pues podemos observar las hachas desde los dos perfiles. A mí, bueno, yo he querido centrarme en esta hacha de Tudanka, que me parece muy interesante, que es un hacha de talón y dos anillas. El talón, como vemos, bueno, es rectangular, estrecho, con los lados cóncavos, las anillas son de sección circular y la hoja es trapezoidal. Nos encontramos, bueno, se asocia con el bronce final 2, más o menos alrededor del 1100 o del 900 a.C., mientras que las otras hachas estas que tienen solamente, bueno, que no tienen asas o que tienen solamente, son solo de talón y una anilla, pues pertenecerían a un periodo anterior, al bronce final 1, que nos encontraríamos entre 1200 o 1100, como por ejemplo este ejemplo del hacha de Salcedo. Al igual que en el caso del caldero de Cabárceno, que veremos luego más adelante, no presenta huellas de uso. Eso lo sabemos por la ausencia de melladuras en el filo, porque la pátina es uniforme y además está bastante marcada. Tiene una decoración en zigzag, como podemos observar aquí, que es especialmente particular porque no se conocen apenas ejemplos, solamente se conocen dos ejemplos muy similares. Uno que se encuentra en la colección del Museo Arqueológico Nacional y otro que está en Portugal. Bueno, podemos decir que la decoración de este hacha no corresponde a una particularidad local, sino que sería más bien una asociación de ideas, quizá por la decoración y el soporte, que podemos suponer generalizada en el espacio. También podríamos decir que es un fenómeno localizado en el tiempo, pues este grabado en zigzag lo encontramos en los casos citados anteriormente del Museo Arqueológico Nacional y de Portugal, que tienen unos perfiles y unas características muy similares a las de este hacha. El contexto general parece indicar que fue depositado de manera ritual. Es una hacha, como digo, es decorada, es decir, es un arma como representación de un guerrero en una zona próxima a un collado y procedente con toda seguridad de algún covacho, alguna grieta de la zona que la sitúa en la línea de los depósitos rituales característicos del bronce final, depósitos en tierra, ¿no? En tierra o en agua, que luego veremos. En este sentido, pues se han identificado también otro tipo de piezas contemporáneas del bronce final 2, que por ejemplo la espada de Sobrefoz, y que podrían asimilarse también con el puñal de Hinojedo que luego veremos, hallado igualmente en una escombrera cerca del pueblo de Hinojedo y que es del tipo de lengua de carpa, próximo al depósito de la ría de Huelva. De momentos inmediatamente anteriores, pues tenemos la espada de la cueva de Ruchano, que se llama la espada de entrambas aguas, que también luego veremos, y el hacha tipo Barcelos de la cueva de Linar, que hemos visto anteriormente, que sería este de por aquí, ¿no? Entonces, que serían ambas como digo, del bronce pleno. Estas piezas presentan la particularidad de haber aparecido asociadas en el interior de cuevas y asociadas a las aguas, en unas zonas inundadas de cauces de ríos.
en el contexto de una sociedad en cambio progresivo, donde la figura del guerrero, como vemos y como vamos a ver ahora más adelante, pues va individualizándose y adquiriendo pues más importancia. El carácter simbólico de las armas las convierte en candidatas para haber sido ofrendas, símbolo probablemente de la persona que lo ofrece. Los lugares elegidos para el depósito tampoco pueden ser, bueno, se está seguro, vamos, que no son depósitos aleatorios, probablemente serían bastante escogidos, por lo que, bueno, en el caso de este hacha en concreto, el hacha de Tudanka, la proximidad al lugar del hallazgo del collado de un collado sugiere la asociación con lugares de paso o con cruces de caminos. Nos encontramos también, bueno, en una vitrina que, como digo, estaría aquí justo detrás y que no vamos a poder ver, me parece, desde esta perspectiva, pero bueno, a ver, no sé si nos movemos no estoy segura yo, ahí no. Bueno, aquí estarían por aquí, justo detrás del caldero, que voy a dejar para el final porque es una pieza espectacular. Entonces aquí son 4 vitrinas. Aquí está, bueno, justo detrás de la de las hachas está puntas de flecha y puntas de lanza. Luego la siguiente estarían los puñales y aquí, bueno, pues una serie de elementos cerámicos. En cuanto a los puñales, bueno, pues se cuentan con varios ejemplares en el museo. Uno de ellos es el puñal de la Garma, que bueno, se sitúa cronológicamente en el Calcolítico y que estará realizado en sílex. Tiene aproximadamente 11 centímetros y medio, es una pieza de retoque plano y está trabajada por percusión blanda sobre una lámina de sílex foráneo. Esto plantea dos hipótesis, dos hipótesis o dos cuestiones. Que se pudo traer el material en crudo y ser trabajado localmente, o que la pieza fuera importada ya elaborada, fruto de contactos y de intercambios de larga distancia. Es un objeto muy particular por lo insólito de la pieza en sí, ya que además pues, aparece también depositada en uno de los enterramientos calcolíticos del complejo arqueológico de la Garma. Otro de estos puñales es el denominado puñalito del castillo, porque tiene un tamaño bastante pequeño. Simplemente tiene 5 centímetros de longitud y 2,5 de ancho en la parte más ancha, y hay un espesor simplemente de 2 milímetros. Tiene una hoja triangular, como podemos ver, con escotaduras en ambos laterales, y que probablemente pues sirvieran para pasarle pues una cuerda o un cuero o lo que fuera para el enmangue. Está fabricado en cobre puro y esto nos está sugiriendo una cronología bastante temprana, pues, del Calcolítico o del Bronce Antiguo, y que además parece que fue realizado en un molde monovalvo hecho sobre piedra arenisca, y algunos autores, ante el pequeño tamaño del puñal y el peso, porque pesa apenas 10 gramos, sugieren que probablemente fuera parte de un puñal más grande que se rompió y se reutilizó para hacer uno un poco más pequeño como es este. Nos encontramos también con un puñal bastante similar, que es este puñal del Pendo, que ya está realizado con una aleación cobre-estaño y que también es de un tamaño bastante pequeñito. En cuanto a las puntas de lanza, tenemos aquí 2 ejemplos. Nos encontramos con los de la cueva de Cervajera y de Pico Cordel, ambas realizadas en cobre con aleación de estaño, es decir, bronce, y que cronológicamente podríamos situar en un momento avanzado del bronce final. La primera de ellas, esta de aquí,
tiene una longitud de 18 centímetros y la otra, bueno, esta es un poquito más pequeña, pero bueno, son piezas nervadas, como vemos, de enmangue tubular para introducir el astil de madera por aquí. Otro elemento bastante interesante que también se expone en esas vitrinas que digo transparentes son las puntas de flecha. Aquí, bueno, os he puesto dos ejemplos, pero bueno. La punta palmela, tipo la punta palmela de potes, es una pieza metálica que es una pieza de proyectil, claramente, pertenece a los primeros momentos de la Edad del Bronce. La denominación de palmela simplemente que hace referencia a una localidad portuguesa donde se descubrió este tipo de elementos por primera vez. Esta en concreto tiene unos 8 centímetros de largo por 2 de ancho y la punta, como podemos observar, es una punta redondeada con 2 biseles con melladuras en los laterales y la base de espigo que es bastante ancha, por cierto, que iría ensartado en la madera. El tamaño de esta pieza de 8 centímetros pues dio al principio en lugar un poco a confusión, se pensó que era un puñal, pero bueno, luego pues se vio que no. Está hecha en cobre con un poco de arsénico, que es una mezcla clásica de los inicios de la Edad del Bronce. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente, como muchas de las piezas que nos encontramos de estos periodos, pues carecen de un contexto en el que podamos saber un poco más sobre el origen de la misma, aunque bueno, si atendemos a los paralelos en Portugal, pues aparecen en yacimientos arqueológicos tipo cueva de inicios de la Edad del Bronce, utilizados pues como enterramientos individuales, en donde estos elementos aparecen asociados con muertos y bueno, probablemente pues de gente destacada o guerreros o gente importante. En el grupo de las piezas de cobre podemos encontrar también piezas como la flecha de pedúnculo y aletas de la cueva de la Garmavé, es esta que nos encontramos aquí, que se ha situado cronológicamente en los últimos momentos del Calcolítico y los primeros del Bronce Antiguo. Se encontró junto con otros elementos de ajuar, una vez más, en asociación con un depósito sepulcral de 6 individuos de cronologías que van en torno al 2500 o 2000 a.C. Esta es, como vemos, una punta triangular, vemos aquí, con aletas cortas y desarrolladas y pedúnculo alargado en la parte superior, engrosada, y un tope desarrollado en forma de pequeñas aletas, como podemos ver aquí. Mide aproximadamente 5 centímetros y medio y la parte más ancha es 1,6 centímetros. Bien. En cuanto a las espadas, como mencionaba antes cuando he hablado de las hachas, pues nos encontramos con esta espada denominada espada de entrambas aguas, que apareció en una cueva, en el interior de una cueva que en realidad está en Solórzano, pero bueno, que esta cueva cuenta con una galería en donde transcurre un curso fluvial. Fue allí donde un espeleólogo en los años 70 pues, encontró esta espada. Nos encontramos una vez más en lo que parece algún tipo de ritual o algún tipo de ofrenda votiva a lo que podríamos denominar o suponer, las divinidades del agua o de las profundidades. Esta espada tiene una longitud de 61 centímetros y una anchura en la parte de la cabeza, la parte más ancha, de 6,5. Está compuesta de cobre con estaño y se ha datado en unos momentos del bronce con cronologías alrededor del 1500, Calvece, vamos. El número de remaches original que podemos observar aquí era de 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 2, 6 en total, ¿vale? En la parte superior
tenemos 4 en línea y luego 2 más pequeñitos abajo, o sea, 6. En los bordes, ya veis que son más pequeños. Conserva una leve impronta de un doble arco rebajado en la zona de la empuñadura, aunque solo queda parte de uno. Lo curioso de esta pieza es que es prácticamente igual a una que apareció en el yacimiento murciano conocido como la Herradura, lo que indica que compartían unos esquemas morfológicos muy similares. Además, parece ser que esta espada proviene directamente de la zona de Almería, en pleno Argar, y probablemente tengamos que hablar de nuevo de intercambios culturales y de materiales entre diferentes poblaciones. Bien, ahora en esta sala, como os he aventurado antes, nos acercamos a una de las piezas más importantes que se cuentan, con las que cuenta el museo, como nos comentaba también el director, y es este caldero de Cabárceno. Es una pieza espectacular, para mí es una de las piezas más llamativas y más prominentes que tiene el museo en esta parte de la colección de la prehistoria reciente. Bueno, podemos verlo también aquí. Es un caldero, como veis, tiene un gran tamaño. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, este caldero fue descubierto en 1912 en un pozo de la mina Crespa, que está situada en la vertiente meridional de Peñacabarga, que hoy alberga el Parque de Cabárceno. Apareció entre 2 lapiaces rellenados por una masa de tierra mineral a una profundidad de unos 15 metros según su descubridor. Como vemos aquí, esto es un dibujo de la época. Y bueno, la verdad que cómo llegó hasta allí es realmente un misterio a día de hoy. Esta pieza pertenece a la Edad del Bronce. Está datado, bueno, aproximadamente entre finales del Bronce y principios de la Edad del Hierro. Es una pieza de gran tamaño, como se puede apreciar en la imagen, aproximadamente de unos 54 centímetros de diámetro y 37 centímetros de altura, con una capacidad de unos 70 litros. Fue realizado con 4 chapas de metal unidas entre sí con remaches tipo cónico, como podemos ver aquí. La base tiene además una forma un poco, bueno, es un fondo hemisférico, pero acabado ligeramente en una punta cónica, como se puede observar, un poco achatada, lo cual sugiere que probablemente fuera necesario un soporte donde colocarlo, o que las anillas tuvieran no sé cómo se llama, un asa para colgarlo de algún sitio. La boca del caldero como vemos, es un borde exvasado, que yo creo que se ve mejor aquí. Es un borde exvasado, como digo, que se une mediante 2 argollas romboidales acopladas al cuerpo mediante remaches planos, ¿vale? Este caldero pertenece a una tipología específica que se denomina calderos de remaches tipo irlandés, que se extienden por toda la fachada atlántica europea durante la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro. La discusión sobre si es un objeto de importación o un objeto local hecho como imitación, pues aún no está realmente resuelta, aunque la realidad es que es una copia casi exacta a los modelos de tipo irlandés. La aparición de este caldero en Cantabria sugiere la existencia, como venimos diciendo a lo largo de toda la exposición, de una red de contactos y de intercambios a larga distancia a lo largo de toda la fachada atlántica. La aparición no solo de elementos como el caldero de Cabárceno, sino de diversos tipos metálicos en la región, como hemos visto, nos sugieren, como decía, pues una red de comercio
al menos entre el continente europeo y las islas británicas. Es probable, además, que estos objetos tuvieran una vinculación con los ámbitos de poder, pues es de suponer que estos productos de importación realizados con materiales de muy buena calidad, como es el caso de este caldero, fueran elementos de prestigio y ostentación reservados pues, a élites sociales, pues, para la realización de rituales, de banquetes o de juegos funerarios. La pregunta que realmente aún queda, bueno, muchas preguntas, ¿no?, en realidad, pero bueno, una de ellas es que qué hacía en el fondo de un agujero tan profundo, ¿no? La posibilidad de que fuera una ofrenda votiva o ritual es una de las más compartidas, pues comparte paralelismos con otros hallazgos, no solo en la península ibérica, sino en otros puntos de Europa, en donde han aparecido pues, elementos de metal de diferente índole en fondos de minas, de ríos o de lagos, como hemos visto en el caso de la espada de entrambas aguas o del hacha de Tudanka. El increíble estado de conservación, además, pues, y la aparente falta de uso, pues apuntan un poco en esta misma dirección. La Ilíada de Homero se citan además la utilización de grandes calderos en celebraciones de tipo banquete, en donde se consumían pues, grandes cantidades de carne o se usaban como trofeo. Estos calderos tendrían, además de un carácter útil, pues un componente de ostentación de riqueza y prestigio. Como decía, la aparente falta de uso de este caldero pues que nos ocupa aquí podría sugerir, como mencionaba anteriormente, a ofrenda ritual o votiva por lo exclusivo del objeto. Además, se han encontrado un paralelo a este caldero, que es además casi idéntico, que es este de León, como podemos ver. Es muy similar al que nos aparece en Cabárceno. Bien. Ya, bueno, para ir finalizando, aunque bueno, hay muchas más piezas, ya lo sabéis vosotros, esta estela que mencionaba Roberto Ontañón en la entrevista que hemos visto, es una, vamos a ver, esta estela, la estela de Salcedo, que además bueno, fue incorporada al museo en época relativamente reciente, en el 2014, tan solo 7 años después de su descubrimiento. Bueno, tengo aquí una reproducción en 3D, es esta, que ha hecho Luis Teira, la verdad, está, podemos cambiar. Bueno, esta estela pertenece bueno, a la Edad del Bronce y está realizada en piedra arenisca y presenta una figura humana muy esquematizada, con figuras en bajo relieve que se vinculan estrechamente con otras representaciones similares que han aparecido pues, entre Cantabria, en la zona entre Cantabria y Burgos. En ella pues, se muestra una concepción de la figura humana muy esquematizada, como decía, colocada dentro de este rectángulo. Contrasta en la pieza que la figura humana pues apenas es visible porque realmente no es lo que quieren destacar, pero no es, ya digo, no es la parte que quieren resaltar, sino que la parte relevante es la representación del arma que se encuentra en la parte central de esta estela. Es un puñal dispuesto en forma horizontal con una hoja triangular, como vemos aquí, de gran tamaño, con una empuñadura en creciente lunar. Como vemos aquí, la hoja triangular, la empuñadura en creciente lunar.
Destaca en el lateral la sujeción pues, del propio arma, como podemos ver aquí. Que tiene un ceñidor que acaba en flecos que se extienden pues, por toda esta zona. Lo que nos muestra esta estela es un retrato social de la comunidad, que se encuentra inmersa en, como venimos diciendo a lo largo de toda la visita, en profundos cambios orientados hacia las desigualdades sociales al final. Es probable que la persona o el personaje representado quisiera, él o la comunidad en la que habitaba, ser distinguido del resto de la sociedad. Y ya por último vamos a acercarnos a ver que me he perdido, no, por aquí. No, a ver, yo creo que estaba aquí. Bueno, da igual. Es que creo que no se va a ver en esta visita. Me parece que debe andar por aquí, pero no estoy segura. Creo que es una de estas. Pero bueno, lo vamos a ver aquí en la presentación del PowerPoint, que es esta, que es la orza de Portillo del Arenal. Esta pieza fue encontrada en la cueva que se denomina Portillo del Arenal, que está situada en Puente Viesgo, en la que además de cerámica fueron localizados restos humanos de al menos unos 18 individuos, así como diferentes piezas metálicas, industria ósea y lítica. Este recipiente que vemos aquí, denominado tipo orza en la bibliografía, tiene una cronología de unos momentos finales del tercer milenio e inicios del segundo. La decoración comienza, como podemos ver, en la zona del borde con una serie de ungulaciones, que son estas marcas hechas con la uña, y también cuenta con una serie de digitaciones, son aquellas decoraciones hechas con las huellas dactilares. Bueno, con las huellas, con la impresión de los dedos, vamos. Su patrón decorativo está constituido por cordones, como podemos observar en el tercio superior, aquí, y que pueden aparecer lisos o con impresiones, es decir, digitaciones o ungulaciones, como podemos observar aquí. En el tercio inferior aparece cubierto, lo que pasa, bueno, está, como podéis ver, la figura pues está, bueno, aparece bastante rota. Aparece cubierto con una capa de arcilla en la que se realizan impresiones con los dedos, ¿vale? Los estudios realizados sobre esta pieza pues reflejan la utilización de materias primas, una vez más, cercanos al yacimiento, y una preparación específica de la arcilla mediante la adición de chamota, que es esta cerámica cocida y machacada que se añadía como desgrasante. Se trata de recipientes realizados a mano, evidentemente, y se observan trazas de alisado en las superficies externas y que fueron además sometidos a una cocción de en torno a unos 800 grados. Bien, en la sala en la que hemos estado ahora, de la que me he salido, por cierto, aquí tenéis, que yo no lo había visto en persona, pero como sé que os gustó mucho las prácticas de palinología, que os gusta mucho los estudios paleoambientales, pues bueno, aquí tenéis un panel dedicado a la palinología y a la ecología arqueológica, que seguro que encontráis muy interesante. Entonces, bueno, aquí además hay otra de las piezas de la que mencionaba el director del museo, Roberto Ontañón, que es este elemento, ¿no? Que es como una piel de oso, que es bastante interesante, además, como digo, llama bastante la atención.
Luego ya, si siguiéramos con la exposición, pues ya nos meteríamos ya en historia antigua, que no es no es el tema de esta asignatura, como bien sabéis. Y bueno, yo creo que pues, hemos tenido una visita, hemos hecho la visita virtual que tendríamos que haber hecho en otras circunstancias, y espero que hayáis podido disfrutarla en la medida de lo posible. Y bueno, si tenéis cualquier duda, yo creo que tenéis mi correo, me escribís para lo que sea, y seguimos en contacto, ¿vale?